Ahora leamos juntos la palabra de Dios. El pasaje de hoy está en Lucas 17, versículos 20 al 21. Leamos juntos. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está por ahí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Queridos hermanos, ¿han estado en paz en el Señor durante esta semana? En las últimas 2 semanas hemos compartido la serie de mensajes, el reino de Dios en la Biblia. El primer domingo vimos el tema, el reino de Dios en mi vida. A través del primer mensaje de Jesús, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Aprendimos que cuando entregamos el volante de nuestra vida a Dios, su autoridad se restaura y el reino de Dios se manifiesta en nosotros. El segundo domingo compartimos la palabra con el tema, ¿quién está sentado en el trono? Vimos que el pacto de Sinai en el Antiguo Testamento fracasó por la desobediencia de Israel, pero Jesús cumplió el nuevo pacto y cuando lo recibimos como el reino de nuestra vida, nuestra identidad como pueblo del reino de Dios es restaurada. Hoy llegamos al tercer mensaje de la serie. Hoy veremos cómo aparece el reino de Dios en el Nuevo Testamento. El título del mensaje de hoy es El reino de Dios que comenzó con Jesús. Hermanos, quisiera preguntarles, ¿qué tipo de país sueñan ustedes? ¿Un país rico? ¿Un país libre? ¿Un país seguro? Pero quizás alguien podría contestar así, un país donde me traigan pollo frito gratis a la casa. Aleluya. Así es, cada persona tiene en su corazón una idea de lo que sería un país perfecto. En tiempos de Jesús, los judíos también soñaban con un país así. Vivían bajo la opresión de Roma y esperaban con ansias que algún día el reino de David fuera restaurado. Por eso, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? La respuesta de Jesús fue sorprendente, incluso escandalosa. El reino de Dios no puede detectarse por signos visibles. No van a decir, aquí está, o está ahí. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Estas palabras destruyeron totalmente lo que la gente esperaba. Jesús no habla de un reino político visible. Él hablaba de un reino distinto, algo nuevo. Este reino empezó con Él. Entonces, ¿cómo debemos entender hoy este reino de Dios? Vamos a aprender sobre esto en 3 puntos muy importantes. Primer punto, el reino de Dios ya comenzó con la obra de Jesús. Primero vamos a leer junto a Mateo 12, versículo 28. Comencemos. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Amén. Estas son palabras que Jesús dijo cuando estaba discutiendo con los fariseos. Un día llevaron
delante de Jesús a un hombre que tenía un demonio. Sus ojos estaban vacíos. Su cuerpo temblaba. La gente alrededor tenía miedo y no se acercaba. Toda la gente pensaba así: ese hombre ya no tiene esperanza. Nadie puede sanarlo. Pero Jesús se acercó y con una sola palabra dijo: sal de él. En ese momento, el demonio salió y el hombre fue libre. La gente, muy asombrada, comenzó a hablar unos con otros. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Solo hablo y el demonio se fue. ¿Cómo puede ser libre ese hombre así? ¿Será que él es Mesías? ¿Será que así viene el reino de Dios? En ese momento, los fariseos se levantaron, tenían la cara dura y estaban incómodos. Ese de Nazaret, un simple campesino. Para ellos, Jesús no era nada parecido al Mesías que esperaban. Y comenzaron a criticar. No, ese hombre expulsa demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús les respondió con firmeza: no, si yo expulso demonios por el Espíritu Santo, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Hermanos, esta fue una declaración muy fuerte. La gente de ese tiempo esperaba un reino que se levantara con espadas y poder militar. Algún día el Mesías vendrá, destruirá Roma, restaurará el reino de David. Esa era su idea fija. Pero Jesús les mostró un reino de una dimensión totalmente diferente. No era un poder para echar a los soldados romanos, sino un poder para vencer a Satanás. No era un gobierno que manda con fuerza, sino un gobierno que da libertad con el Espíritu Santo. Lo que hizo Jesús fue tan distinto que rompió las expectativas de la gente. Ellos esperaban otra cosa, pero Dios estaba mostrando algo diferente. Ese milagro no fue simplemente un acto de compasión. Fue como el trasladar una película, una señal que mostraba que el reino de Dios ya había empezado. Y ahora la película de verdad estaba por empezar. ¿Ok? Bueno, segundo punto, el reino de Dios se inauguró de manera decisiva con la cruz, la resurrección de Jesús. Primero vamos a leer juntos 1 Corintios 15, versículo 25. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, esta palabra nos hace imaginar una escena. Un gran rey está sentado en su trono. Delante de él, los enemigos van siendo llevados y tienen que arrodillarse. Todavía no todos lo han hecho, pero es claro que el rey ya está reinado. ¿Y quién es ese rey? Es Jesús resucitado. Este Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Después de su resurrección, subió al cielo y no está ahí simplemente
descansando con los brazos cruzados. Él sigue reinando ahora mismo hasta que todos sus enemigos le rindan por completo. Pero hermanos, una pregunta. ¿Quién es este enemigo? Los judíos seguramente habrían dicho, Roma. Cuando venga el Mesías va a derrotar al ejército romano y a levantar de nuevo el reino de David. Ellos siempre pensaban en el reino de Dios como un país político hecho con espada y fuerza. Pero el enemigo que Jesús veía era muy diferente. Era el pecado que ata a la gente con culpa y miedo. Era la muerte que lleva toda la humanidad a la tumba. Era Satanás que engaña con mentiras y quiere arrastrar al infierno. Ese sí era el verdadero enemigo. Entonces, ¿cómo peleó Jesús contra este enemigo? La gente pensaba que había que luchar con espada y lanza, pero Jesús escogió un camino totalmente diferente. Miren a Jesús en la cruz. La multitud pensaba, se acabó, él fracasó. Los discípulos huyeron. La gente se burlaba de él. La cruz parecía una derrota total. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. En ese momento, el pecado, la muerte y Satanás recibieron un golpe decisivo. Y como dice la Biblia, Jesús mostró que Él es el Rey. Un Rey que sigue reinando hasta que todos los enemigos se rindan. Es como en una película, aquí empezó la parte más importante. La cruz, la resurrección de Jesús fueron el comienzo del reino de Dios. Al pensar en esta escena, recordamos la historia de David y Goliat. Un joven David, sin armadura ni espada, se presentó delante del gigante Goliat con solo una honda en la mano. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y cuando lanzó la piedra, el gran Goliat cayó al suelo en un instante. En ese momento el pueblo de Israel gritó, ¡hemos vencido! La piedra la lanzó solo David, pero la victoria fue de todo el pueblo. Lo mismo pasa con la cruz, la resurrección de Jesús. Una sola piedra decisiva lanzada en toda la historia de la humanidad. Como Jesús venció, esa victoria ahora es también nuestra victoria. Aleluya. En la Segunda Guerra Mundial, el día que los aliados llegaron a Normandía se llamó D-Day. Ese día, la guerra cambió por completo. La gente decía, ya terminó, la guerra está ganada. Claro, el día que la guerra terminó por completo fue un año después, en el D-Day. Pero nadie lo duda. El D-Day fue, en realidad, el día que puso fin a la guerra. La cruz, la resurrección de Jesús fueron el D-Day de la humanidad. En ese momento, el pecado, la muerte y Satanás ya fueron derrotados. Y nuestro D-Day, el día de la victoria total, será cuando Jesús vuelva. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué significa esto? La cruz
La resurrección de Jesús no fueron una derrota. Significa que ahí empezó la verdadera historia del reino de Dios. Ya no somos perdedores. A veces caemos y fallamos, pero podemos levantarnos otra vez. ¿Por qué? Porque la victoria decisiva ya está ganada. Es como un partido de fútbol donde el marcador ya está 3-0. Falta menos de un minuto para terminar. Aunque un jugador se equivoque por un momento, pero el resultado no va a cambiar. Con la cruz, la resurrección de Jesús, el partido ya está decidido. Somos el equipo ganador. Somos el pueblo del reino de Dios. Amén. Así que ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿me rindo rápido cuando fracaso? ¿O sigo firme porque ya ganamos? ¿Confundo el reino con poder y éxito? Queridos hermanos, el reino de Dios no empezó con método humano. Comenzó ya con la cruz, la resurrección de Jesús. Y hoy sigue firme y nada lo puede detener. Amén. Y último punto, el reino de Dios continúa hoy en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Leemos de nuevo el pasaje principal de hoy, Lucas 17, versículo 20 a 21. ¿Lo leemos juntos? Un día los fariseos le comentaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está, o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Hermanos, los fariseos preguntaban: ¿cuándo viene el reino de Dios? ¿Dónde aparece? Para ellos el reino de Dios era un país político que se podía ver. Cuando venga el Mesías, va a echar a Roma y a levantar de nuevo el reino de Israel. Ellos simplemente esperaban un reino hecho con espada y fuerza. Pero Jesús les respondió: no, el reino de Dios no es un lugar que puedan señalar diciendo: está aquí o está allá. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. Hermanos, aquí Jesús dijo algo sorprendente. El reino de Dios no es un edificio que se ve. Tampoco se levanta con victorias militares. Es un reino que el Espíritu Santo sigue levantado hoy dentro de nosotros. Piénsenlo bien. La gente creía que un reino se levantaba con espada y fuerza. Pero ¿qué pasó el día de Pentecostés en el aposento alto? En aquel día, 120 personas estaban reunidas orando. De repente se oyó un estruendo como un viento fuerte que llenó toda la casa, y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en muchos idiomas, alabando a Dios y proclamando el reino de Dios con poder. Después de eso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, anunció el Evangelio, y 13,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas, sin usar una sola espada. El Espíritu Santo obró. Los corazones se abrieron y nació una nueva comunidad. Hermanos, este es el reino de Dios anunciado por Jesús. No es un reino de ejércitos ni de armas.
Es el reino del Espíritu Santo que rompe cadenas, transforma vidas y hace todo nuevo. Y el apóstol Pablo también lo dijo claramente. Romanos 14, 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Hermanos, el reino de Dios está hoy en nuestra vida. Cuando el Espíritu rompe un corazón que no podía perdonar, cuando el miedo y la ansiedad se cambian en paz por su consuelo, cuando en medio de la desesperanza el Espíritu nos levanta para orar y alabar. Ahí vemos que el reino de Dios está vivo y está aquí en medio de nosotros. La cruz y la resurrección de Jesús fueron el clímax de la gran película del reino. La obra del Espíritu Santo es la escena que todavía se está proyectando hoy. La pantalla no se ha cerrado. Esa película del reino de Dios sigue viva y se sigue escribiendo en tu vida y en la mía. Queridos hermanos y hermanas, entonces debemos hacernos estas preguntas. ¿Vivo bajo el Espíritu Santo? ¿Tengo fruto de justicia, paz y alegría? ¿Está el reino de Dios hoy en mi familia y en mi comunidad? El reino de Dios no es solo para el futuro. El reino de Dios ya está aquí, está vivo y se está manifestando en nuestra vida por el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a resumir la palabra de hoy. Primero, el reino ya comenzó con Jesús. Segundo, el reino se abrió con poder en la cruz, la resurrección de Jesús. Y último, el reino está vivo hoy en nuestra vida por el Espíritu Santo. En pocas palabras, el reino de Dios empezó con Jesús y hoy sigue mostrándose en el Espíritu. Jesús abrió el prólogo de la historia. Con la cruz y la resurrección inició la gran escena central. Y ahora esa historia sigue viva en nosotros. Con el Espíritu Santo somos llamados a escribir las páginas que faltan. Amén. Por eso, hermanos, hoy debemos tomar la decisión más importante. Iglesia, no necesitamos otra cosa. Lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Jesús nos dio esta promesa. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, a causa del Padre del cielo nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si pedimos al Espíritu Santo, el Padre sin duda nos lo dará. Y cuando el Espíritu viene, nuestra vida cambia. Nuestro hogar, la iglesia cambia. Y el reino de Dios se muestra en medio del mundo. Así que hoy, en este momento, levantémonos y clamemos al Señor. Oremos juntos y entreguemos nuestra vida al Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por tu cruz y tu resurrección. Espíritu Santo, ven y reina en mi vida. Dame corazón arrepentido. Guíame con tu palabra y hazme vencer con tu poder. El reino de Dios ya ha comenzado. Bendiga a la iglesia, paz del Señor, jóvenes y adultos, para que con el Espíritu Santo escribamos cada día la historia del reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Ahora
Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir en tu palabra y no en los deseos de la carne. Haz en nuestra iglesia, Paz del Señor, una comunidad de tu reino. Que en nuestras familias, en nuestros hijos, haya justicia, paz y alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar la alabanza de congregación.